Con los datos de los 3 primeros meses ya sobre la mesa podemos concluir que los fondos de inversión han recuperado inversores después de que haya pasado prácticamente esa guerra de los depósitos y también la crisis mundial. Y es que según datos de Inverco en los 3 primeros meses del año, los fondos de inversión han registrado las mayores suscripciones netas desde 2006, desde antes incluso de la crisis. Vamos a hablar de este mercado con José María Luna, director de análisis de Profineacio. Bienvenido, José María, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues como comentaba, según datos de Inverco, según la encuesta que ha realizado esta casa de los 3 primeros meses del año, destaca, pues por ejemplo, las mayores suscripciones netas y también que de media de la rentabilidad estimada en marzo de los fondos de inversión ha sido del 0,3%. Eso sí, todas las categorías han obtenido rendimientos positivos, excepto la renta variable española. No habíamos recuperado el apetito por el riesgo y especialmente la periferia. No es momento de invertir en fondos aquí en España. La verdad es que sí, además en la renta variable española estaba dentro de las quinielas y sigue estando dentro de las quinielas de muchas casas de análisis, tanto nacionales, por supuesto, como también de inversores extranjeros. La verdad es que la renta variable nacional presenta un atractivo que es las valoraciones, y eso sin duda alguna, viendo sobre todo pues cómo se mueven valoraciones de empresas norteamericanas o de homónimas en el resto de Europa, sin duda alguna pues ves que hay diferencial o hay cierto recorrido para la renta variable española. Lo que pasa es que es cierto que al final pues no ha acompañado. No ha acompañado lo que es los índices, porque sí que es cierto que hay fondos de bolsa nacional, como ya ha ocurrido en otros ejercicios, como puede ser el año pasado, que terminan en positivo. Con lo cual, es muy importante que a la hora de centrarse en renta variable, sobre todo en estos momentos en bolsa española, que se utilicen fondos de gestión activa. Hay momentos en los cuales en los mercados sí es cierto que hay que utilizar más producto de gestión pasiva, que puede ser un fondo cotizado, un ETF o un fondo de inversión, pero ya de una gestión que siga al IBEX 35. Pero en estos momentos es vital, muy importante, que si alguien quiere entrar en renta variable nacional y sobre todo con una visión más de largo plazo, que lo haga a través de fondos de stock pickers, selectores de compañías. Y por suerte en el caso de España tenemos muy buenos gestores. A mí a la cabeza se me vienen gestoras como puede ser EDM, puede ser Bestinver, puede ser incluso el fondo que gestiona Gonzalo Lardíez. Habría más ejemplos, pero son verdaderos buenos selectores de compañías donde encuentran valor, y a pesar de que efectivamente el primer trimestre la renta variable nacional ha sido de las que han corregido, estos fondos de inversión han terminado en el territorio positivo, con lo cual esa es una variable importante. Ahora bien, ¿qué ocurre con la Bolsa Nacional? Lo que ocurre con la Bolsa Nacional, sin duda alguna, es lo que ocurre con la economía española. Lo que ocurre con la economía española es que estamos en una situación de debilidad. Una debilidad en cuanto al crecimiento económico. Estamos viendo precisamente cómo informes de casas de análisis extranjeras están apuntando a que no solo España va a estar en recesión en el presente ejercicio, en el 2013, sino incluso puede alargarse aún más ese periodo recesivo para el 2014. Con lo cual, primer dato, estamos en un entorno de debilidad de crecimiento económico, no solo en Europa, sino en concreto en determinados países, y España es uno de los que, pues peor situación se le ve. Y sobre todo en el lado del consumo, que puede incluso debilitarse más, y también, y es preocupante, en el lado de la inversión. Y esto, lógicamente, va a suponer y supone un lastre sobre todo a los índices. También, sin duda alguna, esa debilidad, sobre todo, sí es cierto que hemos corregido algunos desequilibrios y estamos viendo cómo, como la balanza por cuenta corriente ha mejorado, fundamentalmente porque, pues hemos mejorado, sin duda alguna, la balanza, pues en ese sentido, la balanza comercial. Se importa menos y las exportaciones hemos aumentado, sobre todo a determinadas zonas fuera incluso de Europa, ¿no? Efectivamente. Entonces eso sí es un dato que es positivo. Estamos como devaluando a nivel de nuestro propio país, ya que no podemos hacerlo una devaluación por divisas, sin duda alguna. Entonces eso sí que es algo positivo, pero la realidad es que España está en una situación débil. Y en esa situación de debilidad, cualquier inquietud, cualquier nubarrón, si encima se convierte en ya no nubarrón, sino ya en una tormenta de verano, como pueden ser, pues en el caso de Chipre, la situación de ingobernabilidad en la situación italiana, posible contagio a Eslovenia, la falta de actividad de reformas en Francia, todo eso al final, la parte más débil, los países con la situación más débil, sin duda alguna, sufren ese contagio, y España por eso, sin duda alguna, a la que pues hay turbulencias, inestabilidades financieras en Europa, sin duda alguna, sufren nuestros mercados, sufre sobre todo el mercado en este caso de la renta variable, con lo cual es momento de estar en renta variable española.
Salvo para inversores muy agresivos, el resto creemos que es mejor optar por tener acciones de compañías nacionales a través de fondos de renta variable europea, fondos globales de Europa que tengan determinadas compañías españolas. En cambio, si somos un inversor realmente con un perfil muy agresivo, sí, pero yo lo decía antes, busque un buen gestor, un artista de la gestión, porque esto es importante a la hora de posicionarse en la renta variable española y sobre todo con nervios de acero, porque volatilidad sin duda alguna en España vamos a tener. Efectivamente, eso le quería preguntar, por la volatilidad, por ese aumento de riesgo en algunos momentos, por los focos de incertidumbre, véase Chipre, véase Italia, ¿es momento quizás de tener en la cabeza, aunque solo sea una cierta ponderación en nuestra cartera, fondos garantizados o realmente el riesgo no es tanto y tenemos más coste de oportunidad por tener estos fondos? Muy buena pregunta. Miren, para que se hagan una idea, el cierre del primer trimestre en los fondos garantizados, la rentabilidad media, de esta categoría no supera el 0,10%. Fíjense, vale, la renta variable española ha terminado en su conjunto, ¿negativos? Lo que me refiero, el índice es negativo, pero es que es una rentabilidad muy pobre. Cierto es que hay fondos garantizados que están obteniendo un buen resultado, pero hay muchos otros que tienen una rentabilidad negativa. A mí personalmente tener cautivo mi dinero no me gusta. Y eso es muchas veces lo que tenemos con un fondo garantizado. El garantizado tiene algo que es sensual, que es atractivo, y es que, bueno, pues me garantiza el capital invertido. Con lo cual, aunque haya oscilaciones en los mercados, si yo no deshago la inversión a vencimiento, bueno, pues al final voy a tener ese capital que yo invertí, está garantizado. Tendré, lógicamente, que tener muy en cuenta cuál ha sido el comportamiento de la inflación en todo ese periodo de tiempo en el cual mi dinero ha estado, como digo, bueno, pues cautivo, y también el coste de oportunidad, que probablemente haya otras alternativas de inversión que no tienen por qué pasar por inversiones agresivas, sino, bueno, pues inversiones más conservadoras y que probablemente estén dando una rentabilidad, como es el hecho, como es ahora mismo la situación de mercados, que sea una rentabilidad que sea superior. A nosotros nos gusta la libertad para el patrimonio y en ese sentido creemos que hay un mundo mucho más allá de los fondos garantizados. Evidentemente hay productos garantizados que pueden ser atractivos y que en cierta manera algunas veces, bueno, pues se pueden recomendar, pero hay que leerse muy detenidamente la letra pequeña, porque como no entendamos, como no comprendamos de dónde al final vamos a obtener la rentabilidad, por mucho que a mí me garanticen el capital invertido, al final puede ser que la rentabilidad final que yo obtenga con este producto no sea lo más interesante, con lo cual pasamos de un depósito, claro, pasamos de un depósito que tiene una rentabilidad que ahora mismo nos están ofreciendo una rentabilidad baja hacia un garantizado que a lo mejor vamos a tener dinero durante mucho tiempo cautivo y encima la rentabilidad no es tampoco muy maravillosa. Y hay otras alternativas mucho más líquidas que pueden pasar, bueno, pues productos que inviertan, monetarios que inviertan un alto porcentaje de su cartera en depósitos, renta fija, por ejemplo, española a través de fondos de inversión, mixtos defensivos, productos líquidos, pero que en el actual contexto de mercados creemos que sobre todo que podemos tener una rentabilidad más alta, más líquida, sin comisiones de salida, con lo cual, bueno, pues insisto, a la hora de valorar, bueno, pues entrar en un fondo garantizado, también analice otras alternativas que sean más líquidas y que probablemente me den más rentabilidad que este producto, que bueno, pues que tiene el atractivo comercial para la entidad financiera, pero a veces no se ajusta a mis necesidades, necesidades como ahorrador o inversor. Y si buscamos rentabilidad, eso sí, un poco exótica, vemos que, por ejemplo, los fondos que invierten en Turquía son los más rentables en los últimos 12 meses. Pues porque, sí. ¿qué le parece que pueden ofrecernos estos fondos y este mercado, el turco? Vamos a ver, Turquía, efectivamente, si cogemos los 12 últimos meses, vemos que la renta variable turca y también la renta variable japonesa han sido los dos tipos de mercados o tipos de fondos de inversión que mejor comportamiento han tenido en los 12 últimos meses. ¿Qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que, primero, estamos ante una economía que, a pesar de, bueno, pues de recesión económica en conjunto de la economía europea, de algunas otras zonas que lo están pasando mal, Turquía ha evitado entrar en recesión económica y eso lógicamente ha sido un dato positivo y que lo ha recogido precisamente los mercados de renta variable. Segunda variable, la tasa de paro. La tasa de paro en Turquía está ahora mismo ligeramente por debajo del 10%. Estaría muy en torno a la media de la tasa de paro europea, pero lejos
de aquella que está viviendo los países de la periferia, sobre todo el Mediterráneo, Europa, como puede ser el caso español, efectivamente. Luego hay una tercera variable también muy importante, y es el hecho de que han mejorado, y de forma bastante importante, su balanza comercial. Es decir, han enfocado sobre todo el crecimiento en lugar hacia la de la demanda interna, mucho más hacia la demanda externa. En ese sentido, le ha beneficiado, bueno, pues la corrección que ha podido tener en algunos momentos la lira turca frente al euro, incluso la caída de la lira frente al dólar. Veníamos de niveles de no hace mucho, de niveles de 0,70, 0,80, del cruce de la lira contra el dólar a niveles de en torno a 0,55. Todo eso ha hecho quizás ser algo más competitivo a la economía turca, y que lógicamente eso ha beneficiado a compañías exportadoras. Eso es lo que ha motivado, sin duda alguna, ese cóctel, bueno, pues ese buen comportamiento del mercado turco, sobre todo en los 12 últimos meses. Ahora bien, si nos fijamos ahora mismo en el presente, ¿qué tenemos en la economía turca? Pues tenemos en la economía turca que está repuntando la inflación. Cierto es que ha subido los impuestos y, lógicamente, bueno, pues eso también se ha notado en la inflación. Es una inflación bastante elevada. Estamos hablando de inflaciones por encima del 6-7%. Eso se refleja, lógicamente, en los bonos de largo plazo, que también tienen unos tipos de interés bastante elevados. Es decir, el margen de maniobra por política monetaria que puede tener, bueno, en este caso, las autoridades turcas, pues es muy pequeño, diríamos nulo. Y eso es algo importante a tener en cuenta. Y lo segundo, y yo creo que más, para mí más importante, y es la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente es muy deficitaria, mucho más que la española. A pesar de la mejora de la balanza comercial de Turquía, la balanza por cuenta corriente, con lo cual necesitan seguir bueno, pues, del capital extranjero. Y eso, en un contexto como el actual, si hay de nuevo turbulencias, Turquía sin duda alguna podría sufrir. Con lo cual, ¿Turquía es una oportunidad ahora mismo de inversión? Yo creo que pudo serlo en el pasado, sobre todo en compañías exportadoras, y ahora mismo yo no optaría por invertir en un fondo turco, un fondo puro de Turquía. De tener Turquía como bolsa, lo tendría a través o bien de un fondo global emergente o un fondo de los llamados Frontier, nuevas fronteras, que podrían estar, y sobre todo a través de buenos especialistas, como puede ser, no sé, se me viene a la cabeza también gestores como puede ser Marmobius, a través de Franklin Templeton, que le gusta ese tipo de mercados exóticos. Pero como inversión directa en Turquía, yo creo que es una inversión muy especulativa. Y en ese sentido yo creo que bastante, por la volatilidad que puede tener el mercado, yo creo que no es la opción más recomendable, sobre todo para el inversor medio español. Mejor mantenernos al margen, ¿no? Y bueno, si hablamos de recuperación, evidentemente tenemos que hablar de Estados Unidos. Y hay ciertos sectores que suponen un termómetro para la economía, por ejemplo, el inmobiliario, el real estate, infraestructuras, que precisamente parece que está siendo la diana de muchas recomendaciones. ¿Usted cree que deberíamos fijarnos en fondos que inviertan en real estate estadounidense? Por supuesto, y no solo ahora, que sigue siendo interesante, sino nosotros ya llevamos cierto tiempo recomendando entrar en el mercado inmobiliario norteamericano. Cuando digo en el mercado inmobiliario norteamericano no me refiero a invertir directamente en el ladrillo, porque esto es muy importante que lo tengan en cuenta los inversores. Cuando uno invierte en el mercado inmobiliario tiene dos alternativas, dos opciones: invertir directamente en inmuebles, es decir, lo que llamamos el ladrillo, comprar una casa y participar en una inversión en un centro comercial, o hacerlo a través de acciones. Estoy hablando más allá, en este caso, a través de la renta variable, a través del sector inmobiliario indirecto. Y sí, sobre todo porque hay que darse cuenta de algo importante. Están repuntando, de momento, levemente el precio de la vivienda norteamericana, pero sobre todo, mucho más allá, existe una recuperación en el caso de la venta de las viviendas que ya se habían construido, es decir, se está reduciendo el stock de viviendas en Estados Unidos, y en segundo lugar, está habiendo un aumento en la construcción, en el caso norteamericano, y hay que pensar que eso es dinamizador para el crecimiento de la economía norteamericana. Des en cuenta que, bueno, pues hay quizás tres temas muy importantes para el crecimiento de Estados Unidos. Uno de ellos es la revolución energética, que es el shale gas, y es muy interesante a través de algunos fondos de energía. Es muy importante la nueva reindustrialización norteamericana. Muchas compañías de Estados Unidos que estaban produciendo fuera de Estados Unidos están volviendo a producir en el caso de Estados Unidos, sobre todo por la innovación tecnológica, la calidad de producto, el ahorro de costes. Claro. Los costes laborales en mercados emergentes han repuntado y en el caso norteamericano se han mantenido. Y la tercera variable precisamente sería esa mejora en el sector inmobiliario, con lo cual sí,
a través sobre todo de renta variable del sector inmobiliario y sobre todo renta variable a través de lo que denominaríamos fondos REITs, sociedades inmobiliarias que lo que tratan precisamente es de obtener su rentabilidad fundamentalmente por el alquiler de viviendas, de centros comerciales, de hospitales. Estas compañías, que serían las SOCIMIs españolas, tienen una enorme exención fiscal siempre y cuando que gran parte del beneficio que logran estas compañías, en torno al 80 al 90%, se reparten en los accionistas. Y la rentabilidad ahora mismo por dividendo de estas compañías, de las REITs, es interesante, es muy atractiva, con lo cual ahí tienen una opción vía dividendo de un mercado o un sector que está repuntando, con lo cual, sin duda alguna, es uno de los sectoriales que más nos gusta. Y para terminar, ¿alguna otra recomendación, José María? Bueno, en el caso de, hablábamos antes de inversores conservadores y hablábamos de, sobre todo, de fondos monetarios que tengan un alto porcentaje en depósitos, depósitos de empresas financieras españolas de primera línea. Eso es muy importante, y que tengan una comisión de gestión baja. La rentabilidad esperada para este tipo de productos va a estar muy cercana al 3% a final de este año, muy por encima de lo que pueden ofrecernos ahora mismo los depósitos, con lo cual una idea para inversores más conservadores. Inversores moderados, pues miren, dos ideas: renta fija flexible, renta fija que tenga en cartera deuda pública española y también deuda corporativa española, lo vemos bien, y también renta fija mixta defensiva, sobre todo que tenga una vocación de retorno absoluto, defender el capital a 12 meses. Para un inversor ya más agresivo, ahí optaríamos tanto por mixtos flexibles y sobre todo la renta variable. Nos sigue gustando muy mucho la renta variable norteamericana, seguimos viendo recorrido, probablemente haya turbulencias y haya correcciones, pero seguimos viendo la renta variable norteamericana y la renta variable europea. A pesar de los máximos históricos, pero es que uno se fija y ve que la economía norteamericana está creciendo, hablábamos antes de esos sectores que están empujando a ese crecimiento, crea empleo, hay políticas monetarias expansivas y la valoración del S&P 500 todavía está por debajo de su media histórica, a pesar de que efectivamente estemos en ese triple techo, si lo viéramos, por ejemplo, un gráfico desde los años 50 en el caso del S&P 500. Y la bolsa europea también nos gusta, evidentemente no si nos fijamos por las turbulencias políticas, no sin duda alguna si nos fijáramos en los datos macroeconómicos, pero sí por valoración. Y porque quizás lo peor haya pasado, con lo cual sí que creemos que hay que estar en renta variable europea, pero también muy importante, como hablábamos en el caso de la bolsa española, siempre a través de fondos de autor. Esta es la clave para el caso de la bolsa europea, ¿verdad? Efectivamente. Pues nos vamos a quedar con todas estas recomendaciones. José María Luna, director de análisis de Profineafi, muchas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.